La credibilidad de una persona generalmente se observa en la manera como él se mantiene en cuanto a lo que dice y lo que va a hacer. En otras palabras, si él menciona que va a hacer algo, su credibilidad se establecerá en la medida en la que él actúa en base a lo dicho, o que generalmente esa persona, siempre que habla, se apega a la verdad. Y es ahí donde manifiesta carácter de madurez, y eso establece confianza en las personas que están al frente. Pero cuando la persona que habla no se mantiene a su palabra, o generalmente lo que dice se aleja a la verdad, genera inestabilidad, y eso genera desconfianza e incredulidad de aquellos que lo miran. En la lección de día que vamos a ver, Pablo tiene que defender su apostolado porque habían algunas personas que estaban negando de la certeza de su apostolado y del mensaje del evangelio a causa de un viaje que él no pudo cumplir como él deseaba. Esta es la lección de hoy día aquí, en un momento con Dios. La primera carta que Pablo escribió a los hermanos que estaban en Corinto lo hizo desde Éfeso, cuando algunos miembros de la iglesia habían venido con ciertas inquietudes y él a través de la carta les responde lo que tenían que hacer. Posiblemente junto a la carta, él envió un mensaje indicando de que él tenía el anhelo de viajar a Corinto para después subir a Macedonia, volver nuevamente a Corinto y estar un tiempo con ellos y de ahí viajar a Judea. Lamentablemente el viaje no se dio así y Pablo ahora les escribe desde Macedonia. No había pasado por Corinto y eso había generado desconfianza por algunas personas que estaban dentro de la iglesia. Mucho más parecería de que habían algunos falsos maestros y falsos apóstoles que estaban rechazando la autoridad y la credibilidad de Pablo frente a los hermanos en Corinto, por lo cual Pablo tiene que defenderse. Y tiene que explicar que aunque él quiso viajar a Corinto y hacerlo tal cual lo había mencionado, las circunstancias no se dieron y él ahora escribe desde Macedonia con el propósito de pasar allá a Corinto. Pero antes de eso él quería defender su posición y dar otras instrucciones. Y ese es el motivo de esta carta, de la segunda carta a los Corintios. Pero en esta carta y en estos versículos, Pablo, para defender su posición, apela al carácter de Dios. Dios es inmutable. Dios no cambia. En Dios no hay variación. Y usando este principio, Pablo dice, si Dios es así, yo como creyente tengo que actuar así, de la misma manera. Tal como Dios es, yo tengo que serlo. Y él dice, Dios no cambia. Pero no quiere decir que porque yo las cosas cambiaron en mí, en mis planes, quiere decir que yo sea variable o que sea vacilante de doble ánimo. Al contrario, las cosas no se dieron porque yo quise. Las cosas han dado porque han estado fuera de mi voluntad. Y es ahí donde Pablo se defiende. Además de eso, parecería de que el mensaje del evangelio también estaba siendo rechazado, desacreditando al Pablo y desacreditando el mensaje que él traía en cuanto a la venida de Cristo, en cuanto a la salvación. Y él menciona y dice de que el mensaje de Cristo es sí. En otras palabras, él estaba diciendo es certero, es cierto. No hay engaño en ese mensaje que tanto yo como Pablo, siendo Pablo, Silas o Silvano, como él menciona en esa carta, y Timoteo, les hemos predicado a ustedes. Ese mensaje es cierto y se basa en las promesas de Dios, en el carácter de Dios mismo. Entonces Pablo estaba asegurando su comportamiento, apelando no solamente a Dios, sino también a las promesas de Dios. De esa manera, él estaba diciendo de que él se identifica con el carácter del Dios que no cambia, y él no puede ser diferente. Y Pablo le recuerda que quien le encontró a Pablo para que él pueda ser llamado apóstol fue Cristo, que el ministerio al cual fue el llamado fue establecido por Dios mismo y que el Espíritu Santo que mora en él le capacita para hacer eso. Y es el testimonio de la obra de Dios en su propia vida, como en la vida de los demás. Y les recuerda eso a los hermanos que estaban en Corintios y les dicen, no es que yo quise cambiar,
Las circunstancias no me permitieron cumplir lo que yo hubiera querido hacer. Pero yo soy, igual que Dios, una persona que no cambia. Para nosotros, los creyentes, esta enseñanza tiene un valor muy grande, porque nos hace meditar, nos hace reflexionar en cómo debemos ser nosotros ante las personas que nos miran, pensando de que nosotros somos creyentes, que conocemos al Dios, a ese Dios que no cambia y que espera que nosotros también mostremos integridad en nuestros actos. La Biblia nos llama, por ejemplo, en Santiago, a que no tenemos que ser personas de doble ánimo. Nos dice que si vamos a hacer algo, que nuestro sí sea sí, dice Santiago en el capítulo 5, y que nuestro no sea no. En otras palabras, no podemos jugar con lo que decimos y hacer algo diferente. Tenemos que mostrar integridad y llevar a cabo nuestras vidas y nuestras acciones en función de lo que hemos dicho. Tenemos que ser veraces, tenemos que mantenernos en la verdad. No podemos vivir engañando a las personas. Si queremos honrar a un Dios inmutable, veraz y cierto, nosotros tenemos que vivir como Él, para que la gente pueda ver en nosotros el carácter de Dios. La pregunta que tenemos que hacernos es, ¿cómo estamos viviendo? La gente puede tener certeza de quiénes somos, puede ver en nosotros fidelidad, personas que nos mantenemos maduros y nos afianzamos a lo que hemos dicho, o somos personas que variamos, que decimos una cosa hoy día y mañana otra cosa, que nos alejamos de la verdad. Eso puede afectar mucho nuestro testimonio y, por cierto, puede afectar la manera como la gente percibe al mismo Dios. Así es de que cambiemos, modifiquemos nuestra vida si es que nosotros todavía no hemos aprendido a ser como Dios es. Y si somos como Él, pues mantengámonos como tales. Que Dios nos ayude en glorificar su nombre a través de nuestro buen testimonio. Hasta pronto.